Mi nombre es Margarita Cabrera Blume y tengo el gusto de moderar el evento de hoy. En este evento esperamos informar a estudiantes, egresadas y egresados de la especialidad y al público interesado sobre diferentes oportunidades de financiamiento que se pueden explorar para estudio de posgrado. Para ello, contaremos con la participación de 3 licenciadas y licenciados de Ciencias Políticas y Gobierno de la Católica. Para dar inicio al evento, doy la palabra a la directora de la especialidad de Ciencias Políticas y Gobierno, Rosa Alaiza Mujica. Adelante, por favor. Gracias, Margarita. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los que se están conectando en este momento. Creo que este es un evento muy importante para todos los que tienen expectativas, deseos, tienen en sus planes salir del país y buscar sus maestrías en otros lugares. Creo que vamos a tener a 3 excelentes ponentes sobre esos temas, y para no hacerla larga, porque tenemos bastante de qué conversar, quiero también agradecer a Margarita Cabrera y a Claudia Villena, que nos han ayudado a organizar este evento. Con punche, con ganas, con alegría y con la camiseta puesta. Así que nada, con eso simplemente les doy la bienvenida y empezamos nuestro evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Para comenzar, la agenda del evento de hoy se divide en 2 partes. La exposición de las ganadoras y ganadores de becas de estudio y financiamiento de sus maestrías, y posteriormente una ronda de preguntas que nos han hecho llegar en su momento cuando se han inscrito a este evento. Para el buen desenvolvimiento de este evento, se solicita a las y los participantes que por favor puedan mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante todo el evento. Este evento cuenta con la presencia de egresadas y egresados de la carrera de Ciencia Política y Gobierno, a quienes agradecemos su tiempo para compartir información y su experiencia. Esta noche contaremos con la participación de Lidia Paola Espinosa Vázquez, becaria del programa Chevening, Kiabet Alitú Salazar Mujica, becaria del programa Fulbright, Rodolfo David Benítez Nieves, beneficiario del programa Reto Excelencia, y además contaremos con el apoyo de Claudia Villena Tagle, asistente académico de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. A continuación, con Claudia tendremos el gusto de presentar a las y los expositores de hoy. En primer lugar, expondrá Lidia Paola Espinosa Vázquez. Adelante, Claudia. Gracias, Margarita. Lidia es magíster en estudios de desarrollo por el Institute of Development Studies, University of Sussex, en el marco de la beca Chevening del gobierno británico. Licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una especialización en Relaciones Internacionales y cursos de capacitación en estudios culturales por la misma Casa de Estudios. Es diplomada en Cooperación para el Desarrollo por la Academia Diplomática del Perú y en Política de Defensa Estratégica por el William J. Perry Center of Hemispheric Defense Studies del National Defense University of Washington, D.C. Ha sido investigadora en la Escuela de Gobierno PUC y ha trabajado en el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, Desarme y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Actualmente es asesora técnica en gobernanza migratoria para el Programa Europeo Regional de Migración y Refugio Iniciativa Especial Sí Frontera, financiado por la Unión Europea y la Cooperación Alemana, implementado por el GIS en Colombia, Ecuador y Perú. Gracias, Claudia. Lidia, adelante, por favor. Muchas gracias por el espacio y nada, es un placer volver a verlos y regresar a la casa de estudio que siempre nos ha acogido con mucho cariño. No sé si podemos iniciar con el PPT, por favor, Claudia. Sí, bueno, ya conocen un poco de mi perfil y vamos a comenzar con esta presentación en 2 partes también. La primera va a ser comentarles un poco acerca de la beca de maestría del gobierno británico, la Chevening, y después, más adelante, les comentaré un poco más mi experiencia personal brevemente. La siguiente, por favor, Claudia. Bueno, ¿qué son las becas Chevening? Las becas Chevening son parte de un programa mundial que está financiado por el Reino Unido y también por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Mancomunidad y Desarrollo. Este programa comenzó hace muchos años, en 1983, y está actualmente activo en más de 160 países, normalmente países que están en proceso de desarrollo, como es el caso de Perú. La siguiente, por favor. Bueno,
El perfil profesional al que está dirigido las becas Chevening son personas apasionadas por un cambio positivo, personas que son de estos 160 países y que tienen buenas interacciones o formas de relacionarse con diferentes organizaciones a nivel, desde el sector privado hasta el sector público de los países que tienen en origen. Además, estas personas deben tener un plan único o una carrera única con la que podría aprovechar la oportunidad de poder desarrollarse más adelante y tienen un plan de corto, mediano y largo plazo para alcanzar esos objetivos profesionales. Los becarios Chevening normalmente tienden a ascender posiciones destacadas, pero también son personas claves que están manejadas que están manejadas por su propio plan profesional, pero tienen una conexión con el gobierno británico. En este caso son personas que están posicionadas dentro de los países donde están originados, ¿verdad? La siguiente, por favor. Sí. ¿Cuáles son los criterios mínimos que debe cumplirse para el momento de postular la beca Chevening? Y esto creo que responde a alguna de las preguntas que estaban en el panel. La siguiente, por favor. Sí, bueno, algunos criterios de elegibilidad son los siguientes. Primero, ser ciudadano peruano, contar con un grado de educación superior, en este caso ser bachiller, tener también un título de maestría o doctorado, eso no elimina tu posibilidad de poder postular a la beca, tener al menos 2 años de experiencia laboral, y en este caso también es importante tomar en cuenta que no solamente son personas que tienen experiencia trabajando, sino también nos cuentan los años de voluntariado que has realizado, los años de trabajo con organizaciones tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Esto también te va sumando a esos 2 años de experiencia. Luego tener un equivalente al Upper Second Class, que es un 13 en Perú, en promedio, y no haber recibido previamente fondos del gobierno británico para estudiar en el Reino Unido. La siguiente, por favor. Algunos otros criterios de elegibilidad, por ejemplo, son comentar o completar 4 ensayos. Estos 4 ensayos son un poco complejos de realizar. En mi experiencia personal, tomó muchos meses de preparación poder pensar cuál es la manera más estratégica de generarlo. Uno habla sobre procesos de liderazgo, específicamente si es que has realizado algún proyecto en donde hayas logrado cumplir, organizar a diferentes o hacer un link con diferentes organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones de estudiantes también son un buen espacio para poder mostrar esas habilidades de liderazgo. Los procesos de networking o conexiones que tienes, en este caso, por ejemplo, haber representado a la universidad en una experiencia internacional, por haber liderado también un espacio de interacción a nivel de la facultad, sería algo importante que mencionar en este proceso de escribir las cartas y los ensayos. Adicionalmente, también tener un plan estratégico de cuáles son las universidades y programas a las que estás interesado postular. En este caso, no solamente enfocarse en el programa de estudio, sino también en profesores, en autoridades claves que tengan que ver con las temáticas que tú quieres desarrollar dentro de tu plan de investigación de la tesis. Y más adelante también un plan de carrera. ¿Qué es lo que piensas hacer cuando regreses al Perú? ¿Cómo vas a aplicar la información que estás obteniendo de la beca y de la maestría en tu propio plan profesional? Y cómo también no solamente recibes esa información, sino también aportas hacia la beca y hacia las personas que están participando dentro de esta red internacional que es la beca Chevening. Además de eso, también se promueve comprometerse a regresar a Perú y permanecer en el país por al menos 2 años en el caso de ser elegido o elegida. En este caso, esto también tiene una relación con el plan de carrera y con estos 4 ensayos que estás generando. Todo tiene que ver con generar una línea de acción, un plan en el que finalmente vas a utilizar la información que has aprendido para poder aplicarla en el país. Adicionalmente, también cosas más técnicas como ser elegible para obtener una visa pertinente. Y también, bueno, no existe ningún límite de edad. Por eso un poco, a veces algunas personas cuando hemos comentado acerca de esta beca, me comentaban tal vez soy muy joven o tal vez soy muy mayor o ya tengo una maestría y un doctorado y no estoy segura o segura si puedo postular, ¿no? En este caso no hay ningún límite de edad. Y bueno, lo único es que solo no pueden postular alguna persona con doble nacionalidad británica. Sin embargo, otras nacionalidades sí son aplicables. La siguiente, por favor. Bueno, algún requisito más a presentar. Algunos requisitos no son necesarios al momento de postular. Esto también es una pregunta que recibo bastante o que he escuchado también de otros estudiantes que están buscando postular esta beca, que es, por ejemplo, si es que ya se tiene un diploma de grado de educación superior, si ya se tiene el bachiller, la licenciatura, la maestría o doctorado,
solamente se necesita un bachiller, ¿no? No necesitas ya tener tu licenciatura o tener una maestría o un doctorado para ser aceptado dentro de la beca. Luego, lo que sí se necesita es, por ejemplo, un certificado de notas, que puede ser en español, no es necesario traducción, y 2 cartas de recomendación escritas en inglés. En este caso, yo recomendaría acercarse a un profesor o profesora que haya aportado en tu nivel académico, ¿no? Que haya conocido tu tesis de licenciatura o que te haya dado un acompañamiento en algún grupo de investigación en el que hayas estado participando. En mi caso, por ejemplo, en el grupo de investigación de política exterior peruana, de GIPEP, logré conectar con Oscar Virdarte, que fue la persona que me apoyó en ese proceso, ¿no? Y al mismo tiempo también buscar identificar una persona en el ámbito profesional que conozca tu trabajo y pueda también darte esa recomendación y ese apoyo. Lo siguiente, por favor. Bueno, y respecto al examen de inglés y la oferta incondicional de las universidades, a pesar de que parezca algo que no, algo contrario a una noción de cómo postular a una beca de maestría, en realidad no necesitas estos dos ítems, ¿no? Desde agosto del 2020, en realidad el examen de inglés internacional no es necesario para postular a la beca. Sin embargo, normalmente sí es necesario tener un cierto nivel de inglés o tener algún examen, como por ejemplo el TOEFL, para poder postular a las universidades, ¿no? En el proceso de admisión. Adicionalmente, al momento de hacer la postulación, no es necesario tener una oferta condicional o incondicional de las universidades que has seleccionado. Regularmente tienes que seleccionar 3 universidades con las cuales, a las cuales quieras postular o con los programas con los que estés interesado de generar, ¿no? No es necesario tener en ese momento la oferta condicional o incondicional, pero sí, antes que se conceda la beca, ya tienes que tener la aceptación de una de estas 3 opciones. Normalmente tienes una primera opción, segunda y tercera. Si es que finalmente te aceptan en las 3 universidades, igual tomar en cuenta que la primera opción que estás colocando va a tener más valoración. Es difícil poder cambiar, por ejemplo, ese esquema de los 3, las universidades que estás priorizando. La siguiente, por favor. Sí, y bueno, ¿qué cubre la beca Chevening? La siguiente, por favor, que es la pregunta más clave, ¿no? La beca Chevening cubre el costo del año académico totalmente, no tienes que pagar absolutamente nada para la universidad. También tienes una asignación mensual de acuerdo a la ciudad a la que estás postulando. En este caso, la beca Chevening cubre a todas las universidades del Reino Unido. Sin embargo, el costo de vida es diferente, ¿no? Tienes un promedio un poco más alto si estás en Londres, un poco más bajo si estás en Brighton, o en Oxford, o en Leeds, dependiendo de la universidad a la que estés postulando, y eso se da, también se puede pedir un adelanto a la beca Chevening para esto, cuando logras conseguirla. Normalmente hay algunas dificultades, por ejemplo, en mi experiencia, para poder conseguir una casa donde quedarte o una residencia de estudiantes, y muchas veces puedes pedir un adelanto de la beca para que puedas cubrir el periodo del año académico. Finalmente también tienes, bueno, los pasajes de ida y vuelta y ayudas adicionales para cubrir gastos esenciales como, por ejemplo, comida, algunos libros, algunos viajes de estudio que también puedes realizar. Hay un límite de cobertura global de la Chevening que es de 22.000 euros para los MBAs, que es el único caso que tiene un tope. La siguiente, por favor, Claudia. Bueno, un poco de la comunidad Chevening Alumni, de la cual ahora soy parte. Algunas de las becas del grupo de alumni en Perú lleva funcionando desde 1983. En realidad somos muchísimas personas, es difícil encontrar a todos, todas. Tenemos ahí un grupo de WhatsApp y algunos correos, pero es realmente una red bastante amplia en el Perú. Y también en estos 160 países, ¿no? Al graduarse, los becarios se unen a más de 50.000 Chevening Alumni. Y bueno, actualmente en el Perú somos 250 becarios que están unidos en la red de alumnos de todo el mundo. Es súper rico e interesante conocer a algunos Chevenings porque finalmente te encuentras en el mundo laboral o también comparten información interesante, artículos, tienen eventos. Estás todo el tiempo retroalimentado con esta red que va más allá de la experiencia de la beca. La siguiente, por favor. Sí, bueno, y algunos de los alumnos más notables son, por ejemplo, Carlos Alvarado Quesada, es el expresidente de Costa Rica. Él estudió en la Universidad Sussex en el 2008, también como becario. Y bueno, también estudió la maestría en Development Studies. Amina Mohamed, que fue también ministra de Educación en Kenia, en la Universidad de Oxford en 1993. Ella se especializó en relaciones internacionales.
Y finalmente con Gorsul Sola Amarzana, emprendedora social que, bueno, es fundadora de Beautiful Hearts de la Universidad Sussex también en el 2015. Por ejemplo, en el caso de Carlos Alvarado y en el caso de con Gorsul Sola, son personas chiminis notables, pero también existen muchos más. La red es bastante amplia y siempre hay una persona que te inspira dentro de este espacio. La siguiente, por favor. Sí, bueno, y estas son algunas fotos collage de mi experiencia como beca Chimini. En realidad yo estudié en la Universidad de Sussex la maestría en Development Studies en el año 2018 hasta el 2019. Llegué un poco más antes de que comience la pandemia. Pero pueden ver algunas de las experiencias. En realidad estos fueron algunos cursos muy interesantes que no había jamás tenido la oportunidad de participar, donde habían personas de todo el mundo. Hablamos sobre todo de diferentes enfoques para las relaciones internacionales y para el desarrollo internacional con experiencias únicas. También tuve la oportunidad dentro de la beca Chevening de participar, no solo a estudiar en la universidad, sino también la red te proporciona oportunidades para compartir con otros estudiantes de estos 160 países, divididos en temáticas. Por ejemplo, en mi caso estoy interesada en los temas de género, en los temas de seguridad y desarrollo, y habían conferencias en las que nos captaban y nos preguntaban si queríamos participar dentro de las mismas, ¿no? Para eso conseguí, por ejemplo, también un fondo o financiamientos de la beca Chevening que están dirigidos a los alumnos y a los proyectos y programas que tienes. Ahí tienes la oportunidad de generar tus propios espacios de impacto. En mi caso, por ejemplo, en la Universidad de Sussex, creé la organización de América Latina con un grupo de 15 estudiantes de diferentes países de la región y logramos, por ejemplo, compartir algunos libros, logramos incluir autores latinoamericanos en la currícula, que eso era un tema muy importante para nosotros porque no se estudiaba tanto el enfoque en la región. Y también compartir nuestras experiencias, ¿no? En diferentes espacios, hablando un poco más compartiendo un poco más de la región, pero también compartiendo y diferenciando con otros estudiantes. Por ejemplo, había muchos estudiantes de la India y tenían otras maneras de entender problemáticas que también nos afectan y nos tocan a todos nosotras y nosotros. Y bueno, otra de los elementos más importantes fue conocer a una eminencia para mí del desarrollo, que fue Robert Chambers, que me dio la oportunidad de justamente participar en diferentes talleres y dinámicas. Entonces fue una experiencia rica no solamente a nivel personal, profesional, sino también de conocer otras maneras de entender el mundo, otras informaciones en el sentido académico y también participar en mayores eventos y no solamente participar, sino crearlos en conjunto con mis compañeros y compañeras. Lo siguiente, por favor, Claudia. Y bueno, lo bueno de todo esto es que todavía están a tiempo. Estos son los calendarios de aplicaciones y selección. Actualmente todavía estamos abriendo las aplicaciones. El 2 de agosto de 2022 se abrieron, se aperturaron, pero todavía hasta noviembre de este año pueden participar, pueden postular. Y bueno, ya tienen en cuenta la selección y solicitud de información, los criterios de elegibilidad, y pueden también buscar en la página web un poco más el calendario más organizado para que vayan preparando su documentación, ¿no? Sobre todo los ensayos que sí demoran un poco más de tiempo. La siguiente, por favor, que también es el calendario. Y ya, bueno, lo más importante aquí es simplemente animarse, tomar el espacio, lanzarse a postular, aún así no tengan la aplicación, no tengan el examen de inglés, ir avanzando, buscar una estrategia, saber cómo quieren enfocar su carrera, cómo quieren enfocar ese plan en realidad de estudios que tienen tanto a nivel académico como profesional y poder acercarse a las personas que les puedan dar la información y la mano y preguntar, ¿no? Preguntar, pedir apoyo a los profesores, a las profesoras y conocer un poco más acerca de qué opciones tienen como esta beca. Eso de mi lado. Gracias. Muchas gracias, Lidia. A continuación, escucharemos a Kiabet Alitú Salazar Mujica. Adelante, Claudia. Gracias, Margarita.
Bueno, Chiavet es licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 6 años de experiencia en gestión de proyectos y políticas públicas para la protección de poblaciones vulnerables frente a la violencia, abuso y explotación, particularmente en niños, niñas y adolescentes, en diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas en la región de América Latina y el Caribe. Actualmente realiza una consultoría para el equipo de migración laboral de la Organización Internacional del Trabajo. En años previos estuvo vinculada al activismo para la movilización de jóvenes en favor de los derechos de la niñez y juventudes a una vida libre de violencia. Y en el 2017 fue presidenta de la Asociación Civil Politay de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC. Muchas gracias, Claudia. Chiavet, adelante, por favor. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Claudia. Un gusto estar en este espacio con toda la comunidad de la Católica. Encontrarme de nuevo con la profesora Rosa, con mis colegas y amigos Lidia y Rudy. Ha sido un gusto enorme recibir esta invitación. Bueno, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Yo voy a comentarles un poco sobre mi trayectoria profesional para poder darles a entender por qué elegí la maestría que he seleccionado, al menos la temática, y también por qué postulé a Fulbright, ¿no? Y por qué elegí una maestría en los Estados Unidos en particular. Creo que también suma para el proceso que ustedes, si están interesados en llevar a cabo estudios de posgrado en el extranjero, van a tener que realizar de reflexión, ¿no? De poder encontrar un hilo que explique cómo la formación y cómo esa experiencia profesional les ha llevado hasta el momento actual. Bueno, como ya lo decían en mi presentación, desde antes de egresar de la carrera me vinculé al activismo juvenil, formé parte de movimientos sociales de jóvenes de diferentes lugares, regiones del país y con diferentes antecedentes, diferentes historias, y todos y todas luchábamos por hacer incidencia, ¿no? en temas de derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente para que ellos y ellas puedan tener una vida libre de violencia. Ese ha sido casi siempre mi tema de especialización y el tema que me ha traído más. Y bueno, este espacio fue para mí una experiencia increíble, fue muy rico poder tener este acercamiento a las juventudes del Perú y conocer nuestras realidades también a través de ellos y ellas. Y me llevó a poder también compartir con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, con cooperación internacional, con organismos no gubernamentales, ¿no? Y creo que esa fue mi primera experiencia, ¿no? Entendiendo la diversidad de intereses que habían en los grupos de interés y cómo estos influyen, ¿no? También en la formulación de agendas públicas, ¿no? Y en el diseño e implementación de políticas públicas. Tras estos años, inicié mi carrera profesional en Naciones Unidas. He tenido el privilegio y el gusto de trabajar en 3 agencias hasta el momento, tanto OIT como UNICEF y UNFPA, ¿no? Que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y en estos años, bueno, pasé desde practicante, ¿no? A hacer un trabajo más de levantamiento de información, ¿no? De poder complementar esas estrategias de incidencia y movilización de recursos de estas instituciones, hasta ya asumir roles de mayor liderazgo y responsabilidad, como gestionar proyectos, ¿no? En eso estuve justo en los últimos 2 años, ¿no? Gestionando proyectos de la cooperación internacional en el contexto de la crisis migratoria que tenemos en la frontera norte de Perú con Ecuador. Entonces este ha sido un espacio que me ha permitido crecer muchísimo y me ha permitido también encontrar la línea de especialización que ahora se ve plasmada, ¿no? En la búsqueda de esta maestría a la que voy a postular. Yo considero que tanto mi formación en ciencia política y gobierno como la experiencia laboral me dio ese conocimiento tan necesario, ¿no? Sobre los múltiples intereses que hay en esta diversidad de grupos de interés que influyen en, como les decía, ¿no? En la formulación de políticas públicas, ¿no? El tema de diseño e implementación de políticas públicas, y también me dio como esta capacidad de especializarme en una temática como es la de protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, abuso, explotación y negligencia. Pero con el pasar de los años y las responsabilidades que asumía, me di cuenta que
necesitaba ya de otras herramientas, ¿no? De herramientas particularmente para poder analizar información, analizar data que justificara, ¿no? La generación de iniciativas, de políticas públicas eficientes, ¿no? Y adecuadas al contexto en particular al que quería responder. Y también noté que había una gran necesidad en mí de fortalecer las habilidades de liderazgo y de negociación, ¿no? Había tenido a cargo el poder validar protocolos de actuación en diferentes temas y eso implica tener que concertar con una diversidad de actores, ¿no? Poder alinear a diversos actores en en un mismo estándar, en un mismo protocolo. Y eso creo que requiere también de que uno sepa negociar, que sepa manejar eh, los diferentes intereses, pero también los diferentes mandatos, las diferentes expertices de las agencias, de los organismos. Y finalmente también encontré que, al menos a lo largo de mi experiencia, veía que el gobierno, ¿no? Carecía de herramientas eh, que pudiesen transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas, ¿no? En específico en los temas relacionados a lo que yo veo. Por ejemplo, ¿no? Encontraba que en las evaluaciones que existen del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es decir, de cuál es la mejor medida a tomar en favor a un niño, niña, adolescente que se encuentra en una situación de desprotección, no existía, ¿no? Esta mirada por parte de los funcionarios y funcionarias públicos que permitiera analizar de manera diferenciada, ¿no? Las necesidades de los niños, niñas y adolescentes según su género, ¿no? Según su diversidad sexual. Eh, y creo que esto es un denominador común en diferentes tipos o áreas, ¿no? de políticas públicas. Y bueno, justo por eso también veía necesario poder conocer experiencias, ¿no? de aplicación de herramientas con enfoque de derechos humanos en este tipo de políticas públicas. Y bueno, todo ese análisis, ¿no? me llevó y creo que ahí pasamos a la siguiente lámina. Me llevó primero a buscar maestrías que pudiesen responder a estas necesidades que yo encontraba, ¿no? Y fue así que encontré propuestas de programas de maestría en los Estados Unidos que tenían un enfoque interdisciplinario, interregional, multiactor, que estaban basados en la evidencia para las políticas públicas y que me daban los insumos que yo necesitaba, o que creo que necesitaba a partir del análisis que había hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? He encontrado maestrías maestrías de administración pública, en las que la Escuela de Trabajo Social o la Escuela de Salud Pública también tiene una gran influencia en los cursos que se dictan, y creo que ese es un enfoque muy rico, lo he podido ver en el terreno, ¿no? Cómo las diferentes disciplinas pueden contribuir a una estrategia mucho más integral de respuesta. También, bueno, lo que les decía, ¿no? Este enfoque práctico sobre género y políticas públicas, ¿no? El poder pasar de la teoría de género, que es algo que hemos podido desarrollar, creo, muchísimo en la región de América Latina y también en el Perú, pero traducirlo en herramientas que nos ayuda a transversalizar ese enfoque de género y que tenga realmente un impacto en las personas que atienden los diferentes servicios públicos. También encontré que las maestrías en los Estados Unidos tenían una amplia oferta de trabajo en campo, ¿no? Y eso es una particularidad, creo, que se mantiene en los Estados Unidos, y es que la gran mayoría de las maestrías, al menos las de administración pública, duran 2 años, ¿no? Y eso te permite, al menos yo lo valoro así, el poder aplicar los conocimientos que has adquirido en ese primer año o primer año y medio, y luego poder, ¿no? Tener esa vivencia. Parece que Kiabet está teniendo algunos problemas de Muy conexión. valioso Esperemos para... unos segundos. Kiabet, ¿nos escuchas? Te perdimos por unos segundos. Sí, perdón, mi internet Ya, está perfecto. Adelante, un por poco favor. mal. Sí, les decía, espero que bueno, me hayan escuchado hasta cierta parte, pero que encontré que las maestrías de Estados Unidos duraban 2 años y que eso me permitía también poder poner en práctica los conocimientos que pudiese adquirir en ese primer año, ¿no? Entonces, para mí fue también muy valioso que dieran una oferta de trabajos de consultoría
a lo largo de la duración del programa y que éstas vengan acompañadas por la misma facultad, ¿no? Creo que ese es un proceso de acompañamiento, de reflexión, de aprendizaje muy rico que no voy a tener en otro espacio, y al menos para mí tomarme 2 años en los que pueda especializarme y conseguir estas herramientas que les he mencionado vale mucho, mucho la pena, ¿no? Y finalmente, bueno, también la realidad de Estados Unidos de alguna manera me atrajo porque, como ustedes, algunos de ustedes sabrán, los Estados Unidos tiene una situación compleja en cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos que no cuentan con cuidados parentales, aquellos niños y niñas que se encuentran en albergues o en centros de cuidado o que están siendo cuidados por familias de acogida. Y creo que ahí hay una situación similar a la que tiene el Perú, que me gustaría analizar en mayor profundidad. Entonces creo que puedo rescatar bastante del conocimiento práctico que pudiesen tener las instituciones públicas de los Estados Unidos. Y bueno, esa búsqueda de la maestría en los Estados Unidos me llevó a la disponibilidad de becas, ¿no?, que existen para hacer los estudios de posgrado ahí. Y una de las becas de mayor prestigio es la beca Fulbright, es la más reconocida también creo a nivel mundial, y representa más que un financiamiento parcial, ¿no? La beca Fulbright te brinda un complemento académico a la maestría que vas a llevar a través del desarrollo de reuniones, de conferencias, de eventos académicos con los ex Fulbrighters, pero también con personajes de la vida pública, ¿no?, de políticos, políticas y académicos también. Y te permite tener ese intercambio que ya mencionaba también Lidia, que es tan beneficioso, ¿no?, para poder conocer otras perspectivas, ¿no?, ampliar también los horizontes sobre cómo analizas ciertas situaciones. Y te permite también, a través de los proyectos que apoya para la implementación por parte de sus becarios, poder cooperar con esa red con la que te conectas, ¿no? Tanto ex Fulbrighters como algunas otras personas que están vinculadas a la beca Fulbright. Además de eso, la beca Fulbright te acompaña durante el proceso de postulación a las universidades. Esa es una diferencia, creo, muy importante a destacar frente a otros programas. Para postular a la beca Fulbright no tienes que haber, o no es necesario que hayas postulado a los programas de maestría, sino, o porque, ¿no?, Fulbright, una vez que te seleccione, una vez que te solicite cierta información, te va a acompañar durante todo ese proceso de postulación, te va a presentar como su becario y va a negociar también para que las universidades te reduzcan la mayor cantidad de la matrícula y puedas estudiar en ese espacio, ¿no?, con una beca completa o casi completa. Más adelante les voy a comentar algunos detalles en específico sobre Fulbright. Podemos ir a la siguiente, por favor. Bueno, al igual que las otras becas, Fulbright tiene una página web donde van a encontrar toda la información muy completa, pero yo quería como destacar algunas ideas que al menos para mí son muy relevantes, muy importantes a tomar en cuenta. Lo primero es que para postular a la beca Fulbright tienes que haber sido, ¿no?, un estudiante con alto rendimiento académico, y esto lo puedes demostrar a través de la pertenencia en el tercio superior, o también si es que has recibido la calificación de sobresaliente en tesis, ¿no?, de licenciatura. Yo sugiero, y esto ya es muy personal, que para postular tanto a Fulbright como a las maestrías, como a otras oportunidades, la preparación al menos tome 1 año. Y esto lo digo porque hay que llegar como a este proceso de reflexión sobre qué es lo que uno necesita, ¿no?, qué herramientas está buscando y qué programas pueden ofrecerte esas herramientas, ese conocimiento que estás buscando. Y para eso pues hay que hacer un mapeo exhaustivo, hay que conversar con estudiantes o ex estudiantes de esas casas de estudio. Y también lo mismo aplica para la búsqueda de las becas, ¿no? Existe una gran disponibilidad de becas, pero la información lamentablemente no está compilada en un solo Excel, ¿no?, sino que hay que tomarse el tiempo de poder buscar a través de diferentes fuentes. Y para todo eso se requiere de al menos algunos meses. Y creo que también
es ventajoso antes de postular a la beca Fulbright, o haber iniciado el proceso de preparación para el TOEFL y para el GRE, ¿no? El TOEFL es el examen estandarizado de inglés. En el caso de Fulbright, solo te pide rendir el TOEFL, que se me ha olvidado el nombre ahora, pero es una modalidad de TOEFL más sencilla, más simple, como para demostrar que tienes un nivel intermedio de inglés. Y luego ya, antes de postular a las maestrías, vas a tener que tomar el TOEFL y alcanzar la nota que te solicita el programa de estudio en particular. En el caso del GRE no te lo solicita Fulbright y lo puedes tomar después, pero de manera personal, según mi propia experiencia, yo sugiero que al menos se pueda iniciar con este proceso de preparación, porque toma un tiempo poder acostumbrarte más que todo al esquema, a la estructura de este examen estandarizado que es el TOEFL, y también en el caso del GRE es necesario tomarse un tiempo para poder recordar todo lo que vimos en la secundaria, repasarlo, ¿no? Y poder rendir de la mejor manera. También creo muy importante que para la redacción de los ensayos que solicita Fulbright al momento de esta primera etapa de postulación, se tomen el tiempo debido y que puedan también compartirlo con otros profesionales, ¿no? Otros estudiantes, otros compañeros, colegas, etcétera, quienes les pueden dar una muy buena retroalimentación sobre cómo están contando su historia personal, cómo están contando las aspiraciones que tienen, ¿no? En cuanto a su carrera profesional. Para mí resultó muy importante tener ese espacio y creo que suma muchísimo poder recibir retroalimentación para ver en qué aspectos uno puede mejorar o puede comunicar mejor lo que quiere decir. Y algo más, no sé si se me pasa, pero creo que sí, creo que eso era lo que les quería comentar por el momento. Y bueno, como les digo, toda la información está en la página web de Fulbright, ¿no? Ahí está, he dejado el enlace. Y al igual que Lidia, les animo a animarse a postular a estas oportunidades de financiamiento, a encontrar ese programa de maestría que les llama mucho la atención, que les apasiona, y en base a eso buscar becas, y a no perder o ser perseverantes, ¿no? Porque estos procesos de postulación son muy agotadores, bien podrán comentar todos los que han pasado por ellos. Eh, y a veces uno se desanima, ¿no? En especial si es que encuentras algún rechazo, ¿no? En mi caso, este es mi segundo año postulando a Fulbright, ¿no? En la segunda fue que pude lograr ser seleccionada para la beca, así que mi mensaje sería que no se rindan y que perseveren para poder conseguir estas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kiabet. Finalmente, tenemos el gusto de presentar a Rodolfo David Benítez Nieves. Adelante, Claudia. Gracias, Margarita. Rodolfo también es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en el diseño e implementación de políticas públicas nacionales y sectoriales en materias de modernización y descentralización del Estado y educación superior. Cuenta también con el máster en políticas públicas del King's College London en Reino Unido y se ha desempeñado como consultor y servidor público de distintas instituciones públicas, destacando la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. Actualmente es especialista en políticas públicas y coordinador de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y ha sido docente de políticas públicas en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC. Gracias, Claudia. Rodolfo, adelante, por favor. Muchas gracias, Margarita y Claudia. Muchas gracias también a la facultad y a la especialidad, sobre todo por la invitación. Tengo una presentación, no sé si podemos comenzar con ella. Listo. Siguiente. Voy a hacerles una presentación muy breve, que es una gran recomendación a modo de 5 pasos. Lo he pensado según también lo que me hubiera gustado escuchar un poco de haber estado pensando en hacer una maestría al egresar o estar saliendo ya de la licenciatura. Siguiente. Yo creo que el gran primer paso es decidir sobre un posgrado y sobre ello tengo 3 grandes recomendaciones. Siguiente.
La primera es que el mejor momento sí existe. Yo creo que es importante seguir muchas veces las recomendaciones que nos dan, sean nuestros supervisores inmediatos en un trabajo, cuando estamos practicando, cuando recién comenzamos con nuestros primeras experiencias formativas y laborales, sobre cuál es el momento indicado para postular a una maestría. Desde mi experiencia personal, yo postulé 3 años distintos a 3 lugares distintos. Eh, para mi maestría, las 3 veces pude ser aceptado, pero no las 3 veces conseguí financiamiento. Entonces, seguramente sabrán que la tercera fue donde sí conseguí financiamiento, pero mirándolo hacia atrás, cada vez que postulaba, sean profesores o sea mis jefes inmediatos, me decían que por qué lo hacía de manera tan apresurada, ¿no? Que tener experiencia pues es algo que ayuda mucho, sobre todo cuando quieres hacer una maestría, y si lo miro hacia atrás, puedo estar con total seguridad que estaban en lo cierto, ¿no? Que ir a hacer una maestría con experiencia laboral encima, algunos años, ayuda muchísimo y te diferencia de los demás participantes, ¿no? Hay que evaluar también el tipo de experiencia formativa. No necesariamente todos los que nos escuchan quieren tener una trayectoria profesional, digamos, desde el lado público, desde el lado privado. Algunos quieren ir directamente a una carrera más académica y entonces quizás explorar si hacer una maestría o hacer un doctorado de manera directa, como lo puedes hacer en algunos países, pues podría ser el tipo de experiencia formativa que les adecue mejor, ¿no? Y lo otro es que hay tipos de posgrados, ¿no? Hay posgrados que duran un año, otros duran 2 años, otros puedes llevarlo de manera híbrida, otros puedes comenzarlo como un diplomado o como un certificado y lo terminas como una maestría. Entonces, creo que decidir sobre un posgrado es una experiencia suficientemente personal como para evaluar todas estas opciones. Siguiente. El segundo paso creo que es elegir el mejor programa para mí, ¿no? Y eso creo que es muy importante porque de eso va a depender la experiencia formativa que van a tener luego. El siguiente. Y sobre eso creo que hay algunas preguntas que hay que hacerse. Primero, ¿qué quiero estudiar? ¿Cuál es el gran tema que me interesa? El que me hace leer información antes de ir a dormir, el que es mi lectura ligera de 1000 páginas y que pesa mucho en la mochila. Creo que hay que investigar un poco sobre esa experiencia más interior, ¿no? De quiénes quiero aprender y creo que eso es muy importante. Yo hice una maestría en políticas públicas, pero mi interés siempre fue la educación superior. Y entonces encontré en King's College London 2 profesores con quienes finalmente terminé trabajando. Una profesora fue la que me ayudó muchísimo con mi tesis y para el otro profesor fui su asistente de investigación. Entonces, para mí sí sirvió mucho identificar aquel programa en donde los docentes eran personas no solamente expertas en los temas que podían enseñar, sino también que estaban involucrados en las políticas públicas, ¿no? Desde la educación superior. Entonces, creo que también deberían darse una vuelta por las páginas de los programas y ver quiénes enseñan allí. Lo otro es buscar el mejor entorno posible para estudiar y quizás para trabajar y también para vivir. La experiencia de cursar una maestría en el extranjero no es solamente lo que sucede dentro de las aulas. Seguro tanto Lidia como Kiavet podrán contar también sobre ello, ¿no? La experiencia también de vivir en un país seguramente con una lengua distinta, con una cultura distinta, es algo muy enriquecedor y muchas veces es lo que marca luego la manera en la que van a recibir esa formación, ¿no? Y quizás también, si su perspectiva también es trabajar, quedarse trabajando, pues tienen que ver cuáles son las opciones que mejor se le ajustan. Y lo otro es que, si bien los rankings son muy importantes, dan una información incompleta, a mi parecer,
sobre las experiencias formativas que ustedes pueden tener, ¿no? Sirven sí como una guía importante de dónde podrían estudiar, pero creo que también tienen que ponderar sobre las anteriores 3 preguntas que les estoy compartiendo. Siguiente. Y aquí viene como la parte más importante, ¿cómo lo hacemos posible? ¿Cómo hago posible estudiar esta maestría, ¿no? Siguiente. Voy a unirme a las anteriores presentaciones para decirles que las postulaciones se preparan con muchísima anticipación. Esto no es un proceso que es rápido, no es que de la noche a la mañana voy a postular. Es un proceso que requiere muchísima anticipación porque, como pueden dar fe también mis colegas, pues cada vez se vuelven más conversiones a las formas de financiamiento. Y es decir que pues hay millones de estudiantes en el mundo que están pensando como ustedes en hacer una maestría y pues los sitios son obviamente limitados. Entonces, preparen con mucha anticipación al ser de la especialidad y al ser de la facultad y la universidad, tengan por seguro que tienen todas las bases académicas necesarias para cursar una maestría. Ese posiblemente no sea un problema, pero sí el proceso de postulación es un proceso en sí muy difícil, ¿no? Tienen que apoyar sus decisiones en información rigurosa. Hay muchísima información en la web. Ciertamente estos espacios ayudan muchísimo para que ustedes puedan discriminar sobre cuál es la información que les va a ayudar a ustedes a plantear una buena carta de presentación de sí mismos o un buen escrito sobre sus intereses académicos. Buscan y pidan ayuda. Ciertamente nosotros somos una comunidad que nos estamos reconectando con ustedes y con todo gusto seguramente podemos ayudarles. Y entrenar la paciencia y la resiliencia. Parte de las aplicaciones significa que tienen que pasar por un proceso lento, en donde una vez que se va a la aplicación ya no está en sus manos. Entonces hay que tener muchísima calma y hay que tener mucha resiliencia, porque también hay que aceptar que existe la posibilidad de que ustedes sean muy buenos en lo que hacen, pero lamentablemente no hay un espacio para ustedes en el programa que ustedes quieren. Y eso no significa que con eso es su sueño acabado, sino que seguramente tienen que darle una nueva oportunidad. Siguiente. Y ahora les voy a hablar un poco sobre lo que me toca, que es hablar sobre postulada retroexcelencia. Siguiente. Y ahí quiero hacer como un disclaimer. Si bien yo soy parte de Reto Excelencia, siempre doy esta recomendación. Reto Excelencia es un muy buen préstamo de estudios en primer lugar. Y creo que tienen que tomarlo de esa manera. Si yo lo veo desde mi experiencia hacia atrás, yo diría que primero postulen a becas que les puedan cubrir de manera completa su programa de maestría y luego posteriormente evaluar otras postulaciones a espacios de financiamiento donde Reto Excelencia es ciertamente una muy buena opción. Es un muy buen préstamo de estudios en primer lugar y es una posible beca parcial o total de estudios en segundo lugar. Y les voy a contar por qué. Siguiente. Es un muy buen préstamo de estudios porque si ustedes evalúan los préstamos de estudios que les dan los bancos, ¿no? Banco de Crédito, Interbank, o entidades públicas como la beca de Pronavec, pues esta es el mejor préstamo de estudios que existe. Les da un préstamo de hasta $50,000, con lo cual les permite pagar de manera parcial o total su programa de maestrías, dependiendo de dónde lo cursen. Tienen una tasa de interés anual del 5%, lo cual es bastante baja, y un plazo de pago mensual a 10 años. Es un préstamo en soles, con lo cual no tienen protegido, digamos, frente al tipo de cambio, acepta pagos anticipados o adelantos de cuotas, lo cual no es necesariamente el caso en préstamos privados, e inicia la devolución hasta 6 meses después de terminar el programa, lo cual es una ventaja porque cuando cursen su maestría se darán cuenta que volviendo, es muy posible que su inserción laboral no sea tan inmediata.
Y es una posible beca parcial o total de estudios porque les permite condonaciones de deuda con cargo de trabajo en el Estado. Y aquí viene la parte en donde les voy a dar mi experiencia profesional. Tenía una experiencia profesional principalmente en el Estado. Sin embargo, a la hora que yo vuelvo de mi maestría, ocurre, digamos, como una situación de inestabilidad política justamente en el sector donde yo pensaba reinsertar. Y entonces, tanto yo como muchos becarios, que estaban también en sectores muy sensibles, pues el Estado no se volvió un espacio natural de retorno y de reinserción laboral, ¿no? O lo hacías en unas condiciones que no eran las que uno esperaba. Siendo así, es posible hacer estas condonaciones, pero hay que tomar en cuenta que el Estado no necesariamente va a recepcionar o no va necesariamente a valorar la maestría y el esfuerzo y la inversión que ustedes han hecho de la misma manera que lo valoran ustedes. Entonces, no es para desanimarlos, pero sí es para que lo tomen en cuenta, porque creo que siempre, si quieren condonar su deuda al 100%, pues van a tener que encontrar un lugar o algunos lugares en donde se puedan reinsertar en el sector público. Siguiente. Y con eso, esta beca, como alerta, digo que tienen que tener una vocación de servicio público en una institución pública. No es una vocación de servicio público en el servicio público internacional, como es el sistema de las Naciones Unidas, o vocación de servicio público desde un lugar privado. Evalúen internamente cómo quieren manejar eso en el futuro, evalúen también sus vocaciones y seguramente van a poder tomar una buena decisión. Hay que reconocer con esta beca los retos del trabajo en el Estado y las ventajas o desventajas comparativas respecto a reinsertarse en otros espacios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, a pesar de que había trabajado 2 años consecutivos en el Estado, por la forma de contratación no fue aceptada mi condonación. Y en ese sentido, es importante que ustedes sepan que las formalidades en el Estado importan. Entonces tienen que evaluar eso a su retorno. Y tomar en cuenta, pues, esto para tomar una decisión lo más informada posible. Siguiente. Sobre la postulación a Reto Excelencia, yo les recomiendo revisar el manual de postulación como si fuera una ley o como si fuera un reglamento, porque lo es, ¿no? Hay muchísimos detalles, seguramente dentro de los espacios de Reto Excelencia pueden hacer las consultas, en ese sentido son muy receptivos, son muy formales también, porque es una financiación del Estado. Tienen que revisar muchas veces el cumplimiento de los requisitos y su sustento formal. Postular con anticipación, un mínimo, yo les recomiendo de 30 a 45 días a la fecha en la que desean recibir el resultado. ¿Por qué lo menciono así? Porque una vez que ustedes cumplen todos los requisitos, es muy poco probable que Reto Excelencia les diga que no. En eso sí es totalmente directo, ¿no? Una vez que ustedes cumplen los requisitos, es muy probable que les den el financiamiento. A diferencia de otras becas más competitivas. ¿Por qué? Porque esto principalmente, y si regresamos a mi recomendación, pues es principalmente un préstamo y se vuelve una condonación al retorno. Entonces, le conviene muchísimo al Estado tener becarios, ¿no? De este programa y entonces es una muy buena opción en ese sentido. Siguiente. Y una vez que hayan postulado, yo les recomiendo que disfruten al máximo la experiencia. Y en ese sentido, me uno también a lo que mencionaba Lidia al inicio. Hay que involucrarse muchísimo durante la maestría en todos los temas que a ustedes les apasiona. Hay muchas oportunidades. Si van a Reino Unido, y si van a las universidades de Reino Unido, pues se darán cuenta que espacios para poder desarrollar su potencial al máximo, sus curiosidades, sus intereses y sus vocaciones, hay en demasía. Entonces, yo les invito a que puedan ustedes evaluar cuál es la mejor forma de financiar sus estudios, pero sobre todo que vean en Reto Excelencia una oportunidad que tienen para hacer su
su maestría una realidad, que fue mi caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. A continuación, compartiremos con Lidia, Rodolfo y Kiabet las preguntas que hemos recibido de ustedes en el formulario de inscripción. Algunas preguntas, de alguna u otra manera, ya han sido respondidas en lo que va de las presentaciones. Por ejemplo, se ha comentado que existen efectivamente becas que son completas, que te pagan todo. En algunos casos también puede ser que sean becas parciales, o también lo que ha comentado Rodolfo respecto a los programas de financiamiento, como Reto Excelencia, que es principalmente un financiamiento, pero que podría llegar a ser una beca parcial o total. Ahora, también otra de las preguntas, más bien, una pregunta bastante recurrente que hemos recibido en el formulario de inscripción, tiene que ver un poco con lo que comentaba Rodolfo en su exposición respecto a el momento oportuno para hacer la maestría, ¿no? Y decidir irte a estudiar. Rodolfo nos ha comentado que en su caso, sí, escuchando las recomendaciones de diferentes colegas, jefes y otras personas a su alrededor, vio que era conveniente tal vez tener un poco más de experiencia a la hora de postular, ¿no? Y eso le da una ventaja competitiva. No sé si tú, Lidia y Kiabet, quieran también tal vez comentar respecto a el mejor momento para poder postular una beca, ya sea inmediatamente después de acabar la carrera y ser tal vez licenciado, licenciado, tal vez unos cuantos años de experiencia o tal vez más que unos cuantos años de experiencia laboral. No sé si alguno de ustedes quisiera dar algún comentario. Sí, claro Adelante, que sí, Lidia. Margarita. En realidad, en el caso de la beca Chevening, por ejemplo, es obligatorio tener 2 años de experiencia laboral, que pueden también contar en temas de voluntariado, pero sí recomendaría desde mi experiencia personal haber tenido como un bagaje y una experiencia en cosas en proyectos o en trabajos que tenga que ver con tu carrera profesional, ¿no? Con ese futuro al que quieres llegar. En mi caso, estuve trabajando durante 3 años en Naciones Unidas, en el Centro Regional para América Latina en Desarrollo, Seguridad y Paz. Y esa información y esos ítems, esos proyectos en los que me involucré y coordiné, incluso asesoré, fueron como un elemento diferenciador, como lo mencionaba Rodolfo, en la competencia, ¿no? En ver cuáles perfiles eran más apropiados para las carreras. Y de hecho también esa información y ese bagaje te sirve al momento de hacer la maestría. Porque muchas veces en países como por ejemplo Reino Unido hay personas que son muy jóvenes y están haciendo la maestría directamente después de hacer el bachillerato y no tienen como tanta información, no tienen tanto, no le sacan el jugo a los cursos que puedas tener en la maestría, ¿no? Entonces sí recomendaría tener 1 o 2 años en el caso quieran llevar una de estas becas para sacarle el mayor provecho a la maestría. Perfecto, Lidia. Kiabet, ¿tú quieres hacer algún comentario? Sí, yo quisiera compartir como algo también personal. En mi caso, por ejemplo, bueno, Fulbright también pide el requisito de poder tener al menos un par de años, si no me equivoco, de experiencia profesional, pero en mi caso en particular sí lo vi necesario tener inclusive más años, ¿no? Como 5 o 6 años de experiencia, porque encontraba que mis gustos profesionales iban cambiando, ¿no? A lo largo de los años, conforme iba conociendo más y más el trabajo que hacía el sistema de Naciones Unidas. Y también algo que creo que no mencionaron los colegas fue que las propias experiencias y los resultados que alcances, los procesos de liderazgo que asumas también, suman para poder mostrar un nivel de competitividad mucho más alto frente a estas becas, ¿no? Entonces, para mí tener esos años de experiencia, poder vincularme a procesos, por así decirlo, únicos o desafiantes para el país, como ha sido el contexto migratorio, creo que ha sido una diferencia, ¿no? En mi postulación y te abre puertas, ¿no? Entonces sí recomendaría poder tomarnos también algunos años para poder acumular esa experiencia tan necesaria y que te va a dar los insumos necesarios también para elevar el nivel de discusión que podrías tener en los programas de maestría. Perfecto, muchas gracias, Kiabet. Otra de las preguntas o tal vez información que han escrito las
y los asistentes en el formulario de inscripción tiene que ver con lo que más o menos ya han comentado respecto a las etapas de los procesos de postulación. Me parece que en todos los casos se ha mencionado, simplemente a recordar y poner en valor lo que mencionaban las y los expositores respecto a que es muy importante entender la motivación que tú tienes para poder seguir buscando qué es lo que tú deseas. Y como comenzamos antes del inicio del evento, esto no es especialmente sencillo, no es que sea imposible, no es tan difícil, pero sí implica un trabajo de cada una, de cada uno, de buscar las alternativas. Lamentablemente, tal vez no existe, como había en una de las preguntas de la inscripción, una página con absolutamente todas las becas habidas y por haber, en inglés, en español, en otros idiomas, con absolutamente todos los detalles y todos los pasos. Eso no existe. Existen algunas páginas que, digamos, juntan algunas oportunidades de financiamiento, de becas, pero sí, como decían las y los ponentes, es responsabilidad de cada uno, una vez que ha encontrado a qué quiere especializarse, refiriéndose en este caso a las maestrías, el buscar objetivamente qué es lo que más le conviene. Ahora, dentro de estas etapas del proceso de selección de una maestría y tal vez una beca, están consultando respecto a cómo ha sido la experiencia de cada una y cada uno de ustedes sobre la preparación para el TOEFL, el IELTS, el GMAT o el GRE. De alguna manera nos piden si pueden dar algún tip. No sé si quieran, tal vez voy a contar cuánto tiempo se han demorado en poder prepararse, tal vez si han llevado alguna clase, han pagado por algún tutor, o sea, nos podrían comentar un poquito si fueran tan amables. No sé quién quiere empezar. Yo puedo empezar si gustas. Ya, perfecto, Kevet, adelante. A ver, en el caso del TOEFL, em, yo ya tenía un nivel de inglés avanzado, entonces por eso no me preocupaba tanto, pero sí sabía que teníamos que entender la estructura del examen, ¿no? El formato. Ese es el principal reto, creo que para todos y todas, porque el TOEFL tiene un tiempo, ¿no? Tiene diferentes secciones y tiene un tiempo limitado. Y tiene un tipo de pregunta también muy específico, ¿no? De opción múltiple y algunas otras. También tiene una sección de escritura, de listening, ¿no? De escucha, de lectura. Em, y bueno, claro, en el contexto en el que lo das de bastante estrés, ¿no? Sabiendo que es un examen caro y que debes rendir para poder cumplir con los requisitos a la maestría, todo eso juega en contra. Pero creo que es muy importante poder conocer, como les digo, la estructura del examen antes de rendirlo. Y para quienes necesitan fortalecer su nivel de inglés, lo típico o lo que más ayuda, al menos según mi experiencia, es poder leer en inglés, ver series en inglés, ver películas en inglés, ¿no? Eso también te acerca mucho más al idioma. Los cursos, existen cursos también, ¿no? De preparación específica para el TOEFL y también hay una diversidad de plataformas en línea que dan alternativas más económicas de preparación para el TOEFL, ¿no? Con módulos que están muy completos, ¿no? Uno de ellos es Magoosh, por ejemplo, Magoosh para el TOEFL. Es una buena alternativa, tiene toda la información necesaria sobre en qué consiste el examen y también te refuerza conocimientos del inglés. Y en cuanto al GRE, al menos para mí sí fue un gran reto poder recordar todo lo de la secundaria. Entiendo que hay personas que tienen muchas más habilidades para las matemáticas, pero yo también, o sea, algo que me decía el profesor de GRE, porque ese es un detalle adicional, ¿no? El Fulbright te prepara por un mes para los dos exámenes, tanto para TOEFL como para el GRE. Y lo que nos decía nuestro profesor de GRE es que ese examen está midiendo habilidades, ¿no? Capacidades, o sea, tu capacidad de poder resolver, de poder entender primero el problema que está escrito en inglés y segundo, de poder aplicar estrategias para resolverlo de la manera más simple. Es decir, no son preguntas complejas, aunque yo no estoy de acuerdo con eso del todo, pero más bien se trata de estrategias, ¿no? Y eso hay que repasarlo también, así que recomendaría al menos un repaso de algunos meses, ¿no? Quizás unos 3 meses, dependiendo también de cómo te va en esas áreas para poder rendir lo mejor posible en esos exámenes.
Perfecto. No sé si Rodolfo o Lidia tal vez quieran hablar del IELTS. Ok. Rodolfo. Sí, yo solo, en mi caso, por distintas razones, yo he dado ambos exámenes, y el TOEFL y el IELTS, en momentos distintos, en años muy distintos, y lo único que puedo recomendar es que, salvo que postulen a Estados Unidos, les recomendaría mucho dar el IELTS antes que el TOEFL, porque la manera en la que el TOEFL te expone al estrés del participante es muchísimo más alto. El IELTS, al ser un examen un poco más personalizado, les va a permitir tener cierta calma en ciertos momentos, sobre todo en la parte de la conversación. La preparación, como dijo Kiavet, hay algunas plataformas alternativas que les pueden dar tanto de información de exámenes pasados, o algún tipo de autoaprendizaje, pero también, por ejemplo, a mí me llegó en un momento en el que tenía que trabajar, digamos, hasta tarde. Entonces yo me tuve que meter a un curso para obligarme a tener cierta regularidad con ello, ¿no? Entonces, en verdad depende mucho de cada persona y el ritmo que esté llevando en ese momento, ¿no? Perfecto, gracias Rodolfo. Ahora, una pregunta para Lidia, que ha estudiado su maestría en inglés. Una de las preguntas que nos han hecho llegar es respecto a, digamos, qué tan retador puede ser llevar una maestría en otro idioma. En tu caso, ¿cómo ha sido eso? Bueno, yo estuve en la Universidad de Sussex en Brighton. Efectivamente, mi maestría fue en inglés. Fue un reto para mí. Tenía ya un nivel avanzado, un poco como menciona Kiavet, pero me costó un poco, por ejemplo, hacer los ensayos, hacer las revisiones de gramática, ¿no? A veces conoces el inglés y tienes toda la información de los videos o las lecturas que puedes hacer, pero es diferente conocer el nivel académico suficiente como para hacer un paper o para responder a las preguntas o los retos que te da una maestría, ¿no? En este caso yo recomendaría, más allá de todo ese proceso del TOEFL y de toda la información que puedas tener cuando ya tienes la beca, buscar y leer papers y estar descubriendo de qué manera estructuran, cuáles son las palabras clave en inglés, cuáles son las palabras claves también para tu carrera. Por ejemplo, en ciencia política tenemos varios conceptos que tal vez los conocemos en español o nos podemos mover bastante bien con la información que ya tenemos del bachillerato, pero es diferente conocer los tecnicismos en inglés y cuáles son las estructuras que se necesitan. En mi caso, yo, por ejemplo, también estudié un año en Francia, y en el caso de la Universidad de Lyon 3, donde también estuve un año aproximadamente haciendo parte de estudios de bachillerato, la estructura francesa es diferente. Por ejemplo, comienza con una tesis, una antítesis y luego un resumen de qué es lo que se ha mostrado, ¿no? Tiene como todo tres partes. Y esta es la manera francesa de entender. La academia francesa es diferente. La maestría en el Reino Unido fue un reto completamente diferente, ¿no? Tienen como tecnicismos específicos a los cuales tienes que estar preparándote con antelación, y esto lo puedes hacer revisando también papers que hayan sido parte de de repente la información que tiene la universidad en línea o los autores claves que mandan a leer, y ir buscando tus propias formas de acomodarte a esos retos, ¿no? Adicionalmente, también recomiendo estas plataformas como Grammarly, o también compartir tus papers con otros estudiantes que también de repente son nativos o de repente tienen diferentes niveles para tener como un filtro de los papers que estás presentando. Pero sí, es todo un reto, pero estoy segura que muchos de los que están acá pueden afrontarlo con éxito. Gracias, Lidia. Ahora, Rodolfo, quiero hacer una pregunta porque tal vez muchas de las personas que están acá no tienen mucha experiencia o contacto con el sector público, y tal vez sería bueno aclararles un poquito respecto a uno de los puntos que has mencionado. Indicabas que como parte de una posible beca parcial o total, uno debe regresar para trabajar en el Estado una vez que termina sus estudios de maestría. Pero mencionabas el tema de la informalidad, ¿no? Que hay que tener cuidado con la informalidad. Yo lo entiendo perfectamente, pero ¿podrías por favor explicar, tal vez de manera bastante simple, qué tipo de régimen laboral o cómo se entiende el trabajo formal en el Estado, y qué es lo que vendría a no ser formal, que en todo caso impediría que tú puedas cumplir
con el requisito para poder acceder a esta beca parcial o total? Sí, gracias por la pregunta. En verdad, yo lo que me refería es que, como bien mencionaste, eh, principalmente los contratos administrativos de servicio son la manera más segura de convalidar el tiempo de trabajo en el Estado. El asunto es que tiene que ser de manera consecutiva, y es decir, que el contrato administrativo de servicio debe ser, para empezar, un contrato que se extienda sin que ninguno de los días, así sea fines de semana, quede fuera. Es decir, si tienes un contrato administrativo de servicio por 3 meses y luego tienes un contrato administrativo de servicios 2 días después, pero por 18 meses no estamos contando como consecutivos. Entonces, ese tipo de formalidades que parecen tontas son las que finalmente terminan evitando algún tipo de condonación. Las órdenes de servicio, entiendo que durante la pandemia fueron convalidadas como recurrentes en alguna de los eh, aclaraciones que hizo Reto Excelencia. Por eso les recomiendo leer el manual de operaciones del programa con muchísima atención. Y también ser bastante conscientes a la hora de volver y de reinsertarse, que muchas veces tienen que sacar el cálculo entre un trabajo que les ofrece quizás muchísima más estabilidad, pero un menor salario o posiblemente un tema menos atractivo, pero que les va a permitir condonar su deuda al 100%, frente a otro trabajo que quizás les da un sueldo muy alto, pero es muy riesgoso porque están muy cerca de la toma de decisión. Entonces posiblemente a los 11 meses o a los 23 meses pueda estar peligrando ahí una condonación del 25, el 50%, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas hay que tenerlas bien en cuenta y siempre estar en contacto con los especialistas del programa, que la verdad es que responden bastante bien cualquier duda o cualquier consulta. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Ahora sí, ya para cerrar este evento, queremos agradecer a las y los ponentes por su participación en la noche de hoy. De igual manera, agradecemos a las y los asistentes el habernos acompañado esta noche. Esperamos que la información que se ha compartido en este evento sea del mayor provecho posible. A continuación, les pedimos que puedan encender sus cámaras para tomar una foto final del evento. Ahora Esperemos unos sí. segundos. Sí, mientras a todos los que están presentes, si quieren prender la cámara, si no, no hay ningún problema. Y sí, voy a contar hasta 3 y tomo la captura de esta actividad que hemos tenido entre alumnos y egresados. A ver, 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias, Kiavet, Rodolfo, Lidia y Margarita, Rosa también que nos está acompañando y al equipo de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, Gracias. cuídense. Buenas noches. Hasta luego.